Bueno, pues no sé muy bien. Tenía una cosa preparada, pero nos lo saltamos y hacemos otra cosa. Desinhíbete. A ver, ¿qué quiere saber alguien que viene a ver una presentación de un TVO? ¿Quiere conocer el TVO? No. ¿Queréis que yo cuente el TVO? Algo sobre tu vida personal. Claro, vale. O sea, yo he ido muchas veces a presentaciones de TVOs y yo pensaba, ¿qué quería yo saber del TVO que estaba presentando? No lo sé. ¿Cuántas veces has echado 3 polvos? Claro, cero. Cero con la misma. Con el mismo, 2. Bueno, bien. Yo estaba intentando averiguar qué podía querer alguien que va a ver la presentación del TVO. Y entonces digo, vale, lo que puedo decir es la esencia del TVO. ¿De dónde ha salido este puto TVO, vale? Yo tengo 35 años, nací en 1982, ¿vale? Y lo mejor, lo que más me gusta a mí son los putos TVOs. Y este es el primer TVO largo que hago, ¿eh? A los 35 años. ¿Cuándo? Joder, ¿cómo pesa? Ah, coño, es que tiene... Digo, me ha metido un ladrillo. Después de 35 años he hecho la cosa que más me gustaba del mundo. ¿Por qué no he hecho nada antes? Pues lo puedo decir claramente, porque vengo de una clase obrera y he tenido que trabajar. No he podido dedicarme a hacer un puto TVO. Pero saqué tiempo y lo he hecho, ¿vale? Y estoy muy contento. Y encima Ata, que es un loco, lo ha sacado, que es todavía mejor. Pero la esencia del TVO, ¿de dónde viene? Claro, ahora estoy preparando el segundo, y entonces ya es una cosa anodina, porque toda la mierda la he metido en esta. Habla del segundo, tío. Habla del segundo. No, del segundo no, voy a hablar del primero, voy a hablar de este. La esencia de desde abajo. Vale, nací en 1982. En 1994 yo estaba en punto. Pasamos a estrofa. Hola, buenas noches, soy don Rogelio J y vengo directamente del pantano de Valencia. Y con pantano no me refiero a las profundidades del alma humana valenciana. No. Me refiero a la Albufera, a 8 kilómetros al sur de la ciudad. Esto lo hago siempre cuando toco con el oído, ¿vale? Es una movida que hago siempre, pero ¿te has dado cuenta que lo he invertido? Nunca lo había oído en una presentación. Ahí te doy la enhorabuena. Con Aullido digo, hola, buenas noches, somos Aullido Atómico y venimos directamente desde el pantano de Valencia. Y con pantano no me refiero a la Albufera, a 8 kilómetros de la ciudad, sino que me refiero a las profundidades del alma humana valenciana, que son muy profundas. Lo que he hecho es invertirlo, porque realmente yo vengo de la Albufera, que está a 8 kilómetros de la ciudad. ¿Conocéis la Albufera? Pero cabrón, chico, eres de mi plata. Bueno, sí, pero espérate, que tú no has visto esto, Quique. Yo he veraneado toda mi puta infancia en un camping que se llamaba Les Barraquetes, ¿vale? Estaba al lado de la Albufera. Estaba al lado de la Albufera. En la ruta del bacalao. ¡Sí! Por favor, no me vas coño. Les Barraquetes es un camping, también de clase obrera, donde durante 3 meses veraneaban un montón de familias con pocos recursos, donde el padre estaba trabajando esos 3 meses y la madre estaba con sus hijos en una parcela de unos 15 metros cuadrados, donde había una caravana, un avance y, bueno, las diversiones que había en el camping era una piscina donde estaba todo el mundo de día, fiesta alcohólica por la noche, donde estaban las madres bufadas y los niños bufándose poco a poco. Y luego también había un lago artificial, que era un agujero rellenado de agua y donde había unos cangrejos muy raros que nos dedicábamos a pescar, y luego donde intentabas tener sexo casual, que yo no lo conseguí nunca, la verdad. Pero bueno, gente más mayor sí. Yo tendría unos 10, 12 años, ¿eh? Vale. Bien, no había otra... Bueno, no había otra diversión más que fuera del camping. Fuera del camping sí que había una diversión, y es que había una pequeña carretera nacional muy frecuentada y muy peligrosa, y a unos 15-20 metros estaba la playa. Era muy difícil cruzar esa carretera, que había que hacerlo a las bravas, ¿vale? No había ni semáforo ni... ¿Por qué? Porque justo enfrente del camping estaba Barraca, uno de los centros neurálgicos de la ruta del bacalao. La ruta del bacalao, joder, me cago en la leche. En mi familia somos 3 hermanos, ¿vale? Mi hermano pequeño era muy pequeño en esa época y no se enteraba absolutamente de nada. Hoy en día, con 28 años, tampoco se entera de nada. Mi hermana mayor, que tenía en esa época 17 y 18 años, iba a Barraca. Se enteraba de todo, ¿me entendéis? Sois bastante mayores como para eso, no tengo que entrar en más detalles. Y luego yo, que tendría 12, 13 años, me enteraba de algo, pero no de todo, ¿me entendéis? O sea, yo oía en los graves que había en Barraca, a las afueras, pero yo no podía entrar. O sea, yo sabía que había algo interesante, pero para mí algo interesante era como el pum, pum, pum. Pero si lo mejor está en el parking siempre. Vale, claro, hombre, en el parking tú veías, cuando íbamos toda la familia con mandilla a la puta playa, veíamos cosas fantásticas en el parking, pero para un niño de 12 años, bueno, un preadolescente de 12 años, ¿me entendéis el rollo? O
sea, era confuso, confuso. Mi hermano pequeño aún no se entera de nada. Mi hermana mayor es la puta jefa. Y yo sigo viviendo en el limbo. Estoy como en esa época. O sea, me entero un poco, pero no mucho. ¿Te estoy siguiendo o no? Vale. Quiero decir, ¿qué podía hacer un preadolescente en un camping? Les barraquetes con la ruta de bacalao cerca, pero que no podía entrar. Con escasas habilidades sociales de la época, porque ahora mismo soy un real fucker, ¿vale? Pero en la época no. Entonces, claro, yo iba a la piscina, no tal, yo iba al lago ese artificial, no tal, iba al parking de Barraca y me daba miedo. En la playa me quemaba, porque lo de la crema solar es un invento de ahora. En la época te quemabas como un hijo de puta y tu madre te decía, ¿pero qué me estás contando? Bien, yo encontré mi ocio durante esos 3 meses, durante un montón de tiempo, en la televisión, que aún se veía TV3 en Valencia. ¿Conocéis el rollo de TV3 en Valencia? Más o Es que no sabéis nada, aquí en Madrid, joder. En Valencia, voy cortando. No, pero es que estás tratando temas que aquí no son conocidos. Bueno, pero coño, ahora aquí veo mucha bandera de España, ¿no? Sois por España, Pero aquí sale una estelada. ¿no? No he visto ninguna estelada, por eso os voy a informar. En Valencia lo que teníamos era mucha afinidad con Cataluña. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo idioma, claramente. Toda la gente que hablaba valenciano, que es lo mismo que el catalán, veía TV3. ¿Por qué? Porque es una televisión de más calidad. En Valencia, ¿qué querían poner? Canal No. ¿Por qué nadie veía Canal No? Porque es una puta mierda, ¿vale? Era muy malo. ¿Qué hicieron? En vez de dar calidad a Canal No, esto lo está grabando. Es que ahora han sacado un canal autonómico nuevo en Valencia y estamos intentando meterlo. No, es broma. Luego se edita. No, lo que quiero decir es que en vez de hacer una televisión de más calidad de Canal No, lo que hicieron es prohibir, o sea, cortar la señal de TV3 en Valencia. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Cuando cambiaron a lo digital, también la cortaron. O sea, tú podías ver televisión de todo el mundo, pero la de TV3 no la podías ver en Valencia. ¿Por qué? Para que Canal No tuviese más audiencia. Bueno, un desastre, porque Canal No era una mierda. Y así consiguieron 21 años de PP en Valencia, ¿vale? Bueno, yo en esa época veía TV3 por el día. Y por la noche, ¿qué hacía? Pues no podía hacer nada. Entonces encontré la felicidad en un pequeño badulaque que había en el camping. En el camping había una tienda donde vendían verduras, pan, latas y prensa. Vendían la prensa local y luego vendían unos tacos, así, que eran restos de editoriales metidas en plástico. Entonces se veía la portada de un número en la capa, en el culo la otra portada de otro y en medio había 6 o 7 tebeos más. Habían tebeos y crucigramas. Mi hermana, con todo el resacón de las rutas, se pillaba los crucigramas y oye, los hacía, ¿vale? ¿Y yo qué hacía? Pillarme los tebeos. Me compraba los tebeos, eran muy baratos, ¿vale? Eran muy baratos. Y te compraba solo por la portada del primero y del segundo. Normalmente los de dentro eran todos repetidos, entonces yo tenía un montón de copias repetidas. Yo ahí ya era un experto, más o menos, para un tío que venía de Mislata, que es un barrio periférico de Valencia, era un experto en cómics. O sea, yo leía DC y leía Marvel. No me jodáis. Eso ya era como... La gente leía Mortadelo. Y yo ya tenía cierto nivel, ¿vale? Con 12 años. Entonces, de repente flipo con estas... eran editoriales nuevas y, sobre todo, superhéroes nuevos que nunca había visto yo en esa época. ¿Me permitís un trago? Vale, yo flipaba porque me encontré personajes como perros de estroncio. ¿Conocéis perros de estroncio? Strontium Dogs en inglés. Sí, era como de la misma editorial de Juguedres. Eso. Me encontré un tío... Me encontré un personaje que era el juez Dredd. El juez Dredd. 2000 AD. ¿Pero qué mierda es esto? Brutal. O sea, me voló la cabeza. Y lo mejor es que no era una sola editorial, era una compilación de editoriales. O sea, el juez Dredd tenía el número 1 y 2 y 3 en una editorial que se llama MC, pero de repente el número 4 y 5 era otra editorial, y el 6 y el 7 otra. O sea, ¿qué había ahí? Un merder del copón, ¿no? A mí me voló la cabeza esos tebeos, de verdad, me encantaron. ¿Qué había en esos tebeos? Pues había cosas de los 80 en Inglaterra. O sea, lo que había era superhéroes, movidas de ciencia ficción, que hablaban de la época inglesa como Margaret Thatcher y toda la mierda que estamos viviendo hoy en día. Era el inicio del neoliberalismo a ultranza. O sea, era unos superhéroes críticos con el rollo neoliberal de la época de los 80. Ya estamos ya en los 90 y pico, ¿vale? Pero en España, que siempre vamos un poco más retrasados que los ingleses o tal. Entonces era de, hostia, y encima no eran superhéroes, eran antihéroes. Porque el juez Dredd
a ver si os suena esta figura, era un policía que a la vez era juez, que era un verdadero hijo de la gran puta y que juzgaba a gente moralmente mucho menos reprobable que él. O sea, punkis, drogatas de baja estofa, gente que decía palabrotas, y de repente él tenía capacidad de meterlos al cubo, que era la cárcel, 15, 20 años, ¿no? Porque él decía, un pedazo de cabrón, tenía la capacidad de... ¿Nos suena a la ley Mordaza? Vaya, ¿no? Estamos hablando de los 80 en Inglaterra, los 90 en España, y el 2014, 2017 estamos ya. Ahora. O sea, que yo ya me fijé que dije, oye, esta mierda es interesante, a mí esto me gusta. Pues la cosa no acaba ahí. La cosa es que yo creo que era un chico muy inquieto. Con inquieto quiero decir inquieto intelectualmente, no pajillero. Que también. No. De repente digo, ¿esta gente quién será, no? Empiezo a leer todo ingleses, hasta ahí todo correcto. Porque, a ver, ahora estamos acostumbrados a que gente española publique fuera, ¿no? ¿Sí o no? Decir algo, me hago la puta, vale. Pues ahí de repente veo que el dibujante, porque los dibujos era lo que más me gustaba, era un tal Carlos Ezquerra. ¿Os suena un Carlos Ezquerra? De Zaragoza. ¿De qué va? Maño, afincado en Bilbao, porque estuvo viviendo en el País Vasco, creo. Y luego se fue a Inglaterra a dibujar. Era un dibujante de verdad que fantástico, pero esos dibujos tenían un tufillo muy... no ingleses, tenían un tufillo un poco al punk radical vasco. Yo veía ahí representado, bueno, no veía en la época, veo ahora, representando mucho el punk radical, veía a Escorbuto y veía como a punkis, es que salían punkis de verdad, además punkis de verdad del País Vasco, te lo juro, si lo hacéis una revisión ahora, lo podéis ver. Veía eso, claro, estamos hablando que esos era un TVO inglés, publicado en España con escaso éxito y que estaban vendiendo en un puto camping de Valencia tochos así de TVOs, o sea, restos de editorial. Y ahí es donde me quedó un poco pues ese rollo de ciencia ficción crítica con lo que se estaba viviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que es desde abajo? Ni más ni menos. Ahora, vale, la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba ahí. Es que yo, de repente, me hago un poco más mayor, tendría 18, 19 años, y hago mi primera aventura anglosajona. ¿Dónde me voy? ¿A Estados Unidos? No, me voy a Londres, que era lo más barato. Me voy allí y hay la casualidad, de verdad, que hay una exposición de la revista 2000 AD inglesa, que había publicado anteriormente, ¿me estáis siguiendo? Sí, sí. Voy a la exposición esa 2000 AD, entro fascinado y digo, no puedo ser que tenga tanta suerte yo que de repente ahora, estos TVOs que tanto me han interesado y tanto me han gustado en la infancia, haya una exposición aquí gratuita en Inglaterra, que es todo tan caro, en Londres. Me voy ahí, empiezo a ver portadas del Juez Dredd, portadas de Los Perros de Estroncio, la revista 2000 AD, que era una revista rollo víbora, donde había compilaciones y todo, y digo, joder, está muy bien, pero yo aquí no veo a Carlos Ezquerra por ningún lado, que era mi ídolo, ¿no? Porque era de rollo, coño, ¿dónde está este hombre? Bueno, esa época, ¿por qué habían hecho una exposición colectiva en Londres de la revista 2000 AD? Porque habían sacado hace poco la película El Juez Dredd, la primera, protagonizada por Sylvester Stallone. ¿La habéis visto? Sí. Un bodrio que flipas, ¿vale? La segunda no está tan mal, porque es malísima, pero esa primera es horrible. Entonces, con la excusa de lo de El Juez Dredd, de la película, habían hecho esta exposición, ¿no? El rebufo del mainstream. No está mal. Pero, ¿sabéis por qué no salía Carlos Ezquerra en ninguna página ni en ningún nada en esta exposición? Cuando realmente él era co-creador de todos esos personajes, porque había un guionista inglés, pero luego había un dibujante que era él el que había hecho los primeros números, que eso nadie lo puede negar porque existen los primeros números 1, 2, 3 de esos personajes. ¿Sabéis por qué no salía? No. Tocaros aquí atrás, aparte de una nalga que tenéis. No hay nada. ¿Nada? Yo tengo la cartera. Afortunado. Claro, amigos. No le habían dado, habían renegado, lo que no le habían dado eran los derechos de autor de esos personajes. Los derechos eran de la revista 2000 AD, no de él. Él se había quejado y entonces no salía en ningún lado como protesta, porque claro, imaginaros los millones que habían pagado de derechos por una película mainstream donde sale Sylvester Stallone. Nadie quería pagar a un español. Sí, a la revista 2000 AD inglesa, claro. Entonces él desapareció durante esa época de ahí. Y yo me quedé flipado, investigué un poco y me enteré de todo esto. Luego ya hice mi vida y hice el TVO, ¿no? No tiene nada que ver, esto con el TVO, sino que un poco
el background, se dice así en inglés, o sea, un poco la historia de lo que es la esencia de Desde Abajo. Que lo que estoy haciendo es hablar de la actualidad en un futuro distópico, pero bueno, y todo eso lo aprendí de un tal Carlos Ezquerra, que por cierto ahora mismo está en activo después de haber superado un cáncer de pulmón porque era muy fumador, y digamos que no ha envejecido tan bien su obra como él, no sé si está bien dicho. O sea, la obra suya está muy bien, pero él sigue sacando cosas que están coloreadas en digital y tal, es una puta mierda, no lo voy a engañar. Él vive un poco del pasado. Así Bueno, que cada Carlos... uno... ¿Cómo? Así que Carlos entra. Carlos Ezquerra, por favor, un fuerte aplauso para No, lo que quiero decir es que ahora mismo él, después de toda una batalla judicial y tal, creo, le han dado derechos, le han dado algo de pasta por toda esta basura de pelea de derechos, ¿no? Es que esto es una cosa muy fea, pero bueno, todo esto pasó también aquí en España con los personajes míticos de las editoriales y tal. Ayer estábamos contando, antes de ayer fue lo de Dogo, la de Nazario y Lurrit, la sabes tú también, ¿no? No. Pues vosotros sí que la Sí, sabéis. bueno, se la robaron por el... Le robaron la La portada, eso sí, exacto. Sí, la portada del disco de Lurrit era un dibujo de Nazario y no lo acreditaron, directamente robaron la ilustración de la revista en la que había salido y años después, litigando, aún quisieron hacer pasar a otro autor por autor de la portada diciendo que Nazario lo que buscaba era pasta, que era un desgraciado y un marica, que lo único que quería era vivir del cuento. Que no hay ninguna mentira en eso. Pero tampoco en lo otro. Quiero decir, claro, es que intentamos insultar a veces cuando en realidad... Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Pero animales no he antropomorfos? abierto aún el momento. Sí. ¿Por qué animales antropomorfos? Si no, porque en el juez Dredd no hay... No, pero yo no he querido copiar a Juan Dredd, ¿no? Era simplemente un poco podrías de haber esencia. dibujado punkis humanos. Ya, pero también... También hay. También hay poco, sí. No, el rollo antropomorfo es porque en realidad el cómic tiene una movida que es... Eres muy libre, ¿vale? O sea, tú para hacer una película con efectos especiales mega bestias necesitas un equipo de peña que trabaje 3D, que, o sea, una cosa muy cara. En el cómic no, en el cómic puedes hacer lo que quieras. O sea, es fantástico porque puedes hacer lo que quieras. Entonces era como de, joder, qué desaprovechado está este medio si yo lo que intento hacer es una movida costumbrista de... falsa ciencia ficción, donde, bueno, si hay un coche volando. Joder, ¿por qué coche volando? Si puedo hacer un bicho, ¿no? En vez de... Y también, eso son herramientas narrativas, porque el cómic es un tochete, ¿vale? Porque me costó mogollón de hacer, pero a la vez hay muchas cosas que necesitas mucho tiempo para explicarlas. O sea, para darle personalidad a un personaje, tú tienes que estar un poco hablando de él. Entonces era de, ¿cómo puedo resumir que este personaje es una rata y tal? Coño, hazlo una rata. No sé si me explico. Sí, sí, tiraste el recurso de la fábula. La fábula es fantástico porque en realidad lo que hace es en una imagen darte mucha información y eso reduce tiempo, reduce gastos de producción. No, es así, es jugar con los elementos que te da el cómic, que te da la fábula, que bueno, yo creo que son cosas que puedes aprovechar. Había traído estos tebeos, pero joder, es que me los has regalado tú, así y tal, para la gente que tenía preguntas, así que toma. Para ti. No. Luego nadie pregunta, o sea que está muy bien, muy parecido, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo, ¿vale? Más o menos esta era mi presentación, que era explicaros el origen o el germen desde abajo, que es un tebeo que la verdad es que estoy súper contento de haber hecho. Lo mejor es el título, también he de decirlo, que me lo copié de un sitio. ¿Vale? Cuando armaste este primer tebeo que generosísimamente regalas ahora, ¿tenías clara la continuidad de la historia o ha sido una especie de improvisación exótica? Siempre improviso, ¿vale? O sea, soy un fanático de la improvisación, pero por ley, o sea, yo mismo me autoimpongo la improvisación, porque si no te aburres mucho. O sea, por ejemplo, tocando, tú tienes un set list programado. Entonces tú tocas una... Es que, bueno, perdona, claro, yo tengo una banda de música también. Este es el batería, por eso está tan incordioso. Entonces, por ejemplo, por hacer una... Siempre me gusta... ¿cómo se dice? Contrastar o, bueno, la música con lo gráfico, porque te das cuenta de cosas, hablando de la música, de lo gráfico y al revés, ¿no? Es muy fácil como ver la contraposición.
Con la música, cuando tú tienes un set armado y lo has hecho 100 veces, porque es fácil hacer 100 conciertos, nosotros tocamos un montón, al final se convierte en una cosa como demasiado rutinaria. O sea, es necesario improvisar un poco para que no se convierta en algo rutinario, ¿entiendes? Entonces, claro, te tienes que rodear de buenos músicos que te sigan. Yo les digo eso, les digo, vosotros seguidme, porque yo me voy a equivocar un montón de veces y me tenéis que seguir para que no quede muy mal. Con esto es lo mismo, yo tengo una idea, un concepto, y entonces... Porque lo que no hemos dicho es que esto es un falso retapado. ¿Conocéis ese concepto? No. Bueno, pues el rollo de, sobre todo en Marvel, DC, editoriales más grandes, lo que hacían era una serie muy grande de 100 números, por ejemplo. Hostia, del 20 al 30 nos han vendido muy bien. Pues vamos a coger del 21 al 26 y vamos a hacer una unión de 6 números, le ponemos, los encolamos, le ponemos una tapa barata de cartón delante y detrás y lo vendemos como un tochete a un precio razonable. Entonces se quitaban un montón de restos de stock y lo vendían así. Entonces esto jugaba con eso, como que era un falso retapado de una serie regular de TVitos como este, que son 32 páginas grapadas, de 5 números, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía solo hecho uno y tenía un poco la idea del segundo. Sabía que quería que fuesen 5, pero nunca hice ninguno más. Capaz que Ata me dijo, molaría, y yo digo, venga, de puta madre, ¡pam! De hecho, muchos periodistas se han hecho los listillos haciendo como que realmente es un Han caído en la trampa, No, pero fantástico. No, pero es muy gracioso eso, ¿no? O sea, ese exceso de conocimiento, Sí. ¿no? Ese- Ya los había leído todos. Sí, ¿no? sí, sí. No tiene una El tira recopilatorio de los... Qué guapo. Es como de, guau, eres tan listo que has mentido deliberadamente, porque es mentira. Oye, No, sí. ¿cómo os conocisteis vosotros? Bueno, coño, Ata es archiconocido. ¿Quién no conoce a Ata? Y tú también, pero ¿en qué coincidiste? Yo también, pero en círculos más... Yo creo que el internet al final, o sea, neto, y en 3D en Futurama, pero en... Todo es mucho más banal de lo que parece. No, Sí, ¿verdad? No, quiero decir, yo saqué este número y resulta que edité un disco que tocaba yo solo, que se llama Tumba Swing, entonces toqué mogollón. Estaba todo el rato tocando... ¡Un fuerte aplauso para ese hombre! ¡Aquí está Carlos Tejera! ¡Ha venido Carlos Tejera! Pensaba que no ibas a venir a pesar de mis invitaciones. ¿Qué pasa, tío? No, es broma. El auténtico Carlos se queda, joder. No sé qué estaba diciendo. No, que cómo... Vale, sí. Yo saqué este TVO. Y la verdad es que yo me movía mucho en festivales pequeños de autoedición, que hay un montón, por toda España y por toda Europa. Y es muy fácil mover tu material cuando te mueves por ahí. ¿Por qué? Porque hay otros pequeños autoeditores, intercambias, te mueves. ¿Qué pasó? Empecé a girar un montón con la banda esa que era yo en solitario y no tenía tiempo para ir a estos pequeños festivales. Entonces de repente yo me vi con este TVO que no se estaba moviendo. Y digo, joder, es una pena porque este TVO yo creo que está guay y sobre todo es que quiero sacar el número 2. Y si no muevo este, ¿cómo voy a sacar un número 2 si no lo voy a mover, ¿no? Porque estoy un poco centrado ahora con la música. Y dije, bueno, voy a intentar buscar una editorial que se interese en esto. Y solo había una. Solo había una que a mí se me ocurriese que pudiese editarlo. O sea, Eso te iba a decir. Joder, entonces la petaste a saco. sí, A mandé ver, un solo email. había una, pero si hubiera sido Fulgencio Pimentel que te hubiera dicho, te lo saco, ¿cómo Odio hubiera salido? a Fulgencio Pimentel. No, sí. Y... No quería llegar ahí, pero. Joder. ¿Se está grabando esto? Hijo de puta. No, me cae mal el tío, de verdad. Pero, más gente, coño, ahí somos choches ahí, cocina entre dos bandos. Ahí. No sé quién es, vale, pero... No, es más No, de verdad, a ver, yo Outsider lo conozco, tenía prácticamente todo lo que había editado y pensé, creo que solo hay alguien que donde quepa esto, porque a ver, esto si no lo habéis leído es una bizarrada bastante considerable, no es una movida, ¿cómo te diría yo? Que quepa en todos lados. Pero bueno, que Outsider es bastante así. Entonces pensé, joder. Y no, le escribí y creo que tú ya lo tenías, el primer número. Y me dijo, vale. Y dije, Vale. no puede ser. O sea, digo, ¿pero vale qué? O sea, que... Sí, digo, bueno, vale. Entonces luego tuve que hacer los 4 números que faltaban para que se lo utilice. Se nota un poco el estilo que es más rápido los otros, pero... Está bien. ¿Qué? ¿Y le vais a dar continuidad? No.
No. Se mueren todos. No, estoy con otra cosa ya, que cuando tenga el primer capítulo te lo voy a pasar a ver si te interesa. ¿Has cambiado de los de la guerra civil o estás en esa misma? Uy. Estoy ahí... Ahora te contaré. Es una... si esto es bizarro, lo otro ya es peor. Pero lo que sí que hice, la verdad que lo que sí que hice es hablar con un par de amigos dibujantes que me gusta mucho su gráfica y que creo que podrían pegar ahí, y proponerles hacer yo el guión, que lo haces rápido y fulero, porque ya sabes que los guionistas es rápido y mierdoso, ¿no? O sea, se escribe mucho más rápido que se dibuja. Y proponerle a lo mejor hacer una especie de continuidad, pero no con yo haciendo el dibujo, que es lo que cuesta. Pero me dijeron que no. De momento. Igual, algo así. ¿Qué? Tengo un TVO aún más para regalar para alguien que tenga preguntas. Si no, podemos hacer un debate. ¿Conocéis a Sexta Noche? El presentador es Iñaki. ¿Lo conocéis o no? Sí, ¿sabes que va mucho al Roberto? Es fan mío. Cuando pincha el programa tú le dices, ¿no? De que te pones por leyenda, ¿no? Sí, le he comentado. Alguna vez que tomaba yo algún licor, le comentaba. Es que ahora ya tener el culo pelado, No, tenemos información de Inda, de primera mano. Es más, tiene una foto con un single que saca este señor que se llama El Gobierno, The Government. Sí, Y tenemos una una foto foto de de él. Inda con nuestros Que yo hijos. espero que sea la siguiente portada de Yo vuestro. no puedo hacer que Inda quede bien en ningún caso. O sea, no puedo sacar eso, ¿sabes? O sea, hacer que Inda quede como un tío majo es algo Ya, que está por encima de mí. Igual lo es. ¿No? Porque Prefiero sacrificar ese gran... es marketing puro esa foto. es un elemento Lo promocional que sacrifico, no lo se paga. sacrifico. Bueno, pues más o menos esto es lo que hay. Yo tengo una... Eres pamplonica, ¿no? No, ¿Pamplonica? ya se lo veo bien. Soy de... A ver, he estado en un bar de la Manada. No soy valenciano, de Mislata. Lo que pasa que Mislata es un sitio donde hay mucha gente de Cuenca y todo eso. Entonces yo tengo un poco... No, es verdad. Hay mucha gente pues que son militares, y policías y tal, y entonces es un edificio de protección oficial donde había muchos militares policiales. Y yo tengo un acento un poco así como... Gora, mi con hermana. Así para mí. ¡No crucis! No sé qué, eso lo hago yo. A que parle una miqueta de valenciana. No, o sea que soy valenciano. Digo, ¿te suena lo de Intifalla? La intifalla, sí. Intifalla. Sí. Que son fallas antifascistas o algo así que hacen, ¿no? Efectivamente. ¿Queréis que hablemos de ese tema? Que la No, imagen es muy es una interesante, valenciana. es muy interesante. Que la imagen es una valenciana de fiesta con un Kalashnikov. Con las tetas al aire. Ah, sí, también. Sí. Qué bien. Bueno, las fallas se la apropió, la derecha se apropió de un montón de elementos culturales que no tenían, porque la derecha no tiene base cultural ninguna. Entonces se apropió de determinadas cosas regionales de cada zona, como las fallas en cada sitio y tal, y a nivel nacional se apropió de los toros, las sevillanas, que no eran de derechas, a priori. Y nada, en Valencia, a nivel local, se apropiaron de las fallas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se apropiaron de las fallas? Pues con dinero. A todos los falleros les dieron todo el dinero y el poder que pudieron. Los falleros son una especie de... Lobby. De lobby, sí, son metahumanos, prácticamente. Y hacen lo que quieren. Entonces, claro, ¿por qué hacen lo que quieren? Porque el PP les ha dado lo que ha querido y eso... ¿A quién votan los falleros? Al PP, punto. Venga, sigue. ¿Siguen diciendo en Valencia eso de antes moros que catalanes? Un valenciano perfecto es una mezcla entre moro... ¿Cómo era la movida? Que era una movida fantástica que dije, esta es la definición de un valenciano. La verdad que no me voy a acordar, No, voy a quedar muy la mal. definición perfecta es que es medio moro y medio catalán y odias a los dos. Ese es el valenciano perfecto. ¿Ah, sí? Claro, eres moro y catalán y odias a los moros y a los catalanes. No, Ese es el ya me he valenciano acordado. perfecto. Muchas gracias, Enrique. A ver, era, los valencianos odiamos, voy a decir como, me voy a meter yo, pero aunque yo no, soy de Cuenca. No, soy de Cuenca, pero me entendéis, ¿no? Es verdad, tú eres de Cuenca, es verdad, ¿no? No,